Doctor Arrejín, que vamos a estar hablando de un tema muy pero muy especial en este día. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido, ¿todo Bien. tranqui? Bien, buen día. Sí, Como siempre le pregunto, ¿cómo le tranquilo. trató la semana? No, bien, tranquilos. Mañana rara, mucha niebla. ¿Vio? Vine desde Resistencia esta mañana tempranito, mucha niebla. El puente casi tapado por la Así niebla, así que bien, tranquilo. Disfrutando la jornada. Sí, obvio. Doctor, nos vamos a poner en un debate de que todo el mundo se empezó a dividir. ¿Viste qué raro que un argentino se divida, que la política divida a la gente? Y es para hablar sobre el tema que es un golpe de Estado. Llevando conciencia a todo lo que estuvo pasando en Bolivia. Sí. Bueno, como siempre, toda una explicación previa. Dale, cuénteme, Bueno. lo escuchamos. Desde el principio de los tiempos, las sociedades, los grupos humanos, tenían un líder. El mejor cazador, el hombre más sabio, el más viejo, el que tenía ciertas atribuciones como para conducir a un grupo. Claro. Esto en algún momento cambia cuando aparecen los reyes, y los reyes pasan a ser personas que tenían una bendición de alguna de las religiones que existían y que decían que esta persona era el hijo de Dios, se había personificado y por lo tanto esta persona tenía un derecho divino a manejar el poder de un estado, de una ciudad, de un gobierno, lo que fuere. Esto, hacia el 1700, se modifica, entre otras cosas con la Revolución Francesa. Aparece la república, la democracia, la posibilidad de que la gente elija a sus gobernantes. Se habla del contrato social, se habla de la necesidad de establecer un tope de periodo de gobierno de una persona, la posibilidad de que se cambien las personas, no que sean la misma familia. Y bueno, se produjeron guerras, reformas, y tenemos lo que se llama el Estado moderno. Este Estado moderno es un Estado que en líneas generales tiene que ver con un sistema republicano. La república, para avanzar un poquito, tiene que ver con formas de gobierno donde hay periodicidad de funciones, se dividen los poderes del Estado, hay un ejecutivo, un legislativo y un judicial, el ejecutivo gobierna, el legislativo arma las leyes, o sea, las reglas de convivencia, y el judicial aplica estas leyes para que la gente viva en sociedad de forma ordenada. Bueno, el golpe de Estado es la interrupción brutal, violenta, obviamente por la fuerza, del desenvolvimiento normal de las instituciones. Bueno, cuando hablamos de golpe de Estado estamos hablando básicamente entonces de interrumpir un orden democrático y republicano y que esto se hace por la fuerza frente a alguna situación de caos en la sociedad. Esto sería, estaba presidente Evo Morales, yo lo que entiendo en golpe de Estado, Sí. y corríjame si es mal, venía presidiendo Evo Morales, Sí, se mete la fuerza de seguridad, sí. y de ese momento que lo saca del gobierno de Evo Morales, el ejército empieza a ser dueño de ese país. Eso es lo que yo entiendo por golpe de Estado. Sí. ¿Es algo así o no? Habría que separar ¿Qué cosa, por ejemplo? la data Bien. de la información, digamos, la realidad, los hechos que tenemos vistos. Yo soy bastante apasionado por las cuestiones de geopolítica. La geopolítica tiene que ver con cómo se desenvuelven los gobiernos y los países según el lugar donde viven, ¿está? Entonces, esta es una cuestión que me interesó porque obviamente nuestro país tiene lamentablemente antecedentes de golpes de Estado. Sí, señor. Bueno, las noticias que tenemos claramente son de que Evo Morales es el primer indígena que llega a la presidencia de la Nación de Bolivia. Bolivia es un país que tiene multietnias, o sea, no solo hay criollos o extranjeros que se quedaron en el país, sino que hay muchas naciones aborígenes, indígenas, porque no se usa más el término aborigen, indígenas, y estas comunidades, bueno, tienen su primer presidente, 2006. En el 2009 se realiza una reforma constitucional que permite la organización actual que tiene Bolivia, respetando todo esto, multiculturalidad, multietnia, y de hecho se llama Estado Plurinacional de Bolivia. Bueno, entonces lo que ocurre es que se convocan a elecciones para un nuevo mandato de Morales como presidente de la Nación, por un término de 5 años, porque ese es el mandato que establece la Constitución boliviana. Se realizan las elecciones y comienza el escrutinio. Lo mismo pasa acá. Uno dice que ganó, el otro dice que no, el que va perdiendo denuncia fraude. Claro. Y en este caso, en Bolivia hay un sistema muy particular de recuento de votos porque el poder electoral es un cuarto poder. En la Argentina siempre decimos el cuarto poder es el periodismo. Bueno, ellos tienen un cuarto poder en la Constitución que es el poder electoral. Este sistema de recuento en un momento entra en crisis, se apaga el equipo, como dicen,
en la calle, y después de un día resulta que se modifica todo. O sea, cuando llegamos a esa instancia de la crisis, del sistema de recuento de votos, había una segunda vuelta entre Evo Morales y su principal contendiente. Un día después, Evo Morales tiene una diferencia de más de 10% de votos y se genera una primer crisis. ¿Dónde está la diferencia o la importancia de este 10%? Que el sistema electoral de Bolivia establece que si un candidato obtiene 50% más un voto, es directamente electo, obviamente una cuestión numérica, ¿no? Pero lo establece así. Y si no, tiene un sistema de segunda vuelta donde más de 40% de los votos y una diferencia de 10 o más hacia el segundo candidato permite. Bueno, esto es lo que ocurrió en la realidad. Bien. ¿Qué pasa con esas personas que están haciendo ahora el tema del saqueo, destruyendo cosas? Bueno. Hay cámaras de seguridad por todos lados. ¿Podría haber algún tipo de condena o no? Sí. Siguiendo con lo anterior, para que no quede desenganchado, claro. Lo que ocurre es que se aprovecha por parte de la oposición a generar estos desmanes, es decir, no, acá hubo fraude, Evo hizo esto, y comienzan todas esas situaciones que bien las planteas. Frente a esto lo que ocurre es que, primero, la Policía Nacional de Bolivia, que sería nuestra Policía Federal, no lo apoya al presidente. ¿Por qué? Porque el mandato del presidente era reprimir a todo esto. Claro. Es entendible que un presidente de la nación ordene que haya orden, valga la redundancia, que haya orden. ¿Por qué? Porque el orden es una función del Estado. La organización social obliga a que el Estado mantenga el orden social, porque si no esto sería un caos. Bueno, en ese caso lo que ocurre es que primero la Policía Nacional de Bolivia y después las Fuerzas Armadas, en especial el Ejército, no reprimen, no se involucran en el conflicto y en una instancia le dicen al presidente, mire, tiene que renunciar porque esto no da para más. Es un caos social que seguramente es auspiciado por los opositores, que logró que Evo Morales renuncie a su presidencia de la nación y que se vaya del país. ¿Qué creo yo? Primero que la continuidad institucional permite que ahora haya una nueva presidente, que era miembro del Congreso, que esta persona tiene que llamar a nuevas elecciones, esto es obligatorio, claro. Y que sobre todo, en eso sí, correlativo con lo que vos planteás, que haya paz y orden. Si no hay paz, esto va a seguir creciendo. Vemos lo que pasa en Chile, lo que pasa en otros lados. Y finalmente me parece a mí, y esto lo digo sobre la formación que nosotros tenemos en la Facultad de Derecho, no hay un golpe de Estado. ¿Por qué? Porque no hay una fuerza que haya tumbado a un presidente y que se haya quedado en el poder. Bueno, eso es lo que en este caso lo que tenemos es un vacío de poder frente a una crisis social. Esta crisis tiene que ver no con cuestiones económicas, Bolivia nunca estuvo tan bien como con Evo Morales, pero obviamente que hay un cuestionamiento a esta idea de quedarse tantos años en el poder. Pero técnicamente no hay golpe de Estado, insisto, el golpe de Estado necesita una contrafuerza que se enfrente al Estado. En este caso el Estado no se enfrentó a nadie. De hecho, las Fuerzas Armadas no se meten, no pusieron presidente, no se arrogaron facultades, que sí nos pasó en la Argentina, 1930, 55, 76 y demás. Pero obviamente genera caos y lamentablemente, como decís vos, en este país del Boca River, si uno está de un lado, el otro está enseguida enfrente. Algo que me llama mucho la atención, salió la noticia en Bolivia. Yo pensé que una situación así se iba a vivir en Venezuela con el tema de Maduro y con el tema de Guaidó. Sí. Mi pregunta, la otra vuelta hablaba con un colega de Pepe Ledesma. Sí. Hablábamos y le preguntaba, ¿por qué lo que pasó en Bolivia no pasó en Venezuela? ¿Por qué? Lo que pasa es que el problema venezolano es un problema económico. Bien. O sea, hay una crisis con una hiperinflación donde la gente no puede comer, donde no tiene insumos básicos, o sea, había colas para buscar papel higiénico. Claro, pan, entonces, azúcar, lo básico. Entonces, esto acelera. Lo que pasa es que en Venezuela, a su vez, también hay un enfrentamiento de sectores muy diferenciado, pero el ejército o las Fuerzas Armadas responden al presidente de la nación, a Maduro. En Venezuela pasa esto y por eso se acentuó, porque hay milicias civiles contra el Estado. Claro. Lo que ocurre en Bolivia es que, primero,
el ejército no se metió, la policía no se metió, las peleas son de civiles contra civiles y que el mismo sistema, a partir de la renuncia de Evo Morales, porque él renunció de motu propio, frente a esto, la continuidad política del Estado. Hay una senadora de la Nación que asumió el poder y esta mujer va a tener que convocar a elecciones. Lo que sí, insisto, los bolivianos hoy por hoy no tienen problemas económicos, hay para comer, no hay escasez, es una cuestión social vinculada al ejercicio del poder y a la República, entiendo yo. Evo Morales renunció, pero todavía desde el Senado no le avalaron esa renuncia. ¿Él sigue siendo legalmente, entre comillas, presidente, por más que haya tomado ahora Áñez el poder? En realidad lo que dice la Constitución boliviana, ¿qué pasaría en nuestro país? Es un limbo. El limbo es el lugar exacto, dice, entre el cielo y el infierno. Claro. Entonces, está en un limbo, ¿por qué? Porque para algunos papeles y para algunas situaciones seguiría siendo el presidente de la Nación, pero frente a la renuncia de carácter indeclinable, ya está. Al asumir la nueva presidente como normalizadora, bueno, habilita la instancia que Evo no sea. Lo mismo, las últimas noticias dan cuenta de que Evo planteó que si el pueblo boliviano quiere, él vuelve y bueno, y habría nuevas elecciones. Yo creo que hay que permitirle que la gente vote. Hay un dato que no es menor. El informe de los especialistas de Organización de Naciones de los Estados Americanos, la OEA, que es nuestra ONU chiquita, digamos, para los americanos, dice que hubo fraude. Entonces, si con presencia extranjera, todos los países de Latinoamérica pueden mandar sus veedores, controlar las elecciones, si gana Evo, continuará en el poder, si no, irá otro, pero sí habilitar la instancia, porque la experiencia demuestra que las proscripciones nunca sirven y que de hecho generan más enfrentamiento social. Entonces, por ese lado, visto desde la perspectiva de los argentinos desde siempre, te cuento, sobre todo desde la aparición del siglo XX, Victorino de la Plaza y después Hipólito Yrigoyen, mantuvo una política de neutralidad. Nosotros no nos ponemos del lado de ninguno, no interferimos en estados externos, en conflictos externos, mucho menos si son sociales internos. Así que bueno, habría que seguir eso, colaborar. La misión de todos los países hermanos es tratar de colaborar. Nosotros de hecho tenemos miles de bolivianos en este país y bueno, tratar de que se pacifique, porque si no también esto es un reguero de pólvora, que va afectando a todas las sociedades de toda la comunidad. Justamente ayer el Senado avalaba esto del golpe de Estado. Exacto. Bien, bueno, doctor, gracias por hacernos el aguante, gracias. Como siempre, estamos viendo sus redes sociales para que la gente lo pueda visitar. ¿Me recuerda la dirección? Sí, La Rioja 428 en Corrientes Capital, 3794-274078 el celular laboral, las redes sociales de R. Juana Regín, y sobre diciembre te voy a decir a dónde voy a poner mi oficina en Resistencia. ¡Ah, qué bueno! Primicia muy bien. Exclusiva. Listo, muy bien, doctor, qué lindo eso, qué buena noticia, que siga creciendo entonces. Gracias, Hasta la semana que viene. Gracias. ¿Le gusta el helado? Sí, aproveche porque hoy es la noche de las heladerías. Bueno, hoy aprovechamos. Aprovecho hoy, enseguida te voy a contar de qué se trata esto, lo de la noche de las heladerías, pero